Buenos días, espero que todos estén bien, que hayan pasado muy padre la Navidad, sobre todo con salud y con paz. Aunque no hayan tenido una cena eh, así grande o cara o... No, esas no son las cosas importantes en la Navidad. En la Navidad las cosas importantes es el que reflexionen sobre ese niño, recordar a ese niño que nació y para qué nació. Ese niño que siguen recordando de esa manera, pero él ya creció, ya evangelizó, ya lo mataron y ya resucitó. A ese es al que yo sigo, al que resucitó y está en el cielo. Y a ese es al que debemos de adorar, a él es al que debemos amar y seguir, sobre todo sus mandamientos, los que nos dejó por medio de Moisés. Y pues no soltarnos, porque cuando hay tribulaciones como la que yo estoy pasando ahorita por una hija mía que está enferma, pues hay que agarrarnos más de él, ¿verdad? Lloras y sufres y piensas y todo lo que tú quieras, pero siempre con la fe por delante, porque si no tienes fe, pues no sabría uno qué hacer si no tienes fe en Dios. A ese Dios que está en el cielo, porque en el cielo hay una vida celestial, valga la redundancia, donde está Él a un lado de su Padre, Jesucristo, su Padre, todos esos ancianos que estuvieron muchos años antes que nosotros y que fueron profetas elegidos por Dios para llevarnos la palabra, porque antes no había Biblias, antes era el que creías en la persona que te iba a evangelizar o no. Y pues los que anduvieron con Jesús, que fue su mejor profeta, qué padre, ellos yo creo que no batallaron tanto para ayudar a que la gente se convirtiera en cristiano. El convertirte en cristiano significa cambiar poco a poco. Tenemos bastantes costumbres muy arraigadas, maldiciones, porque lo digo por experiencia, peleoneras o peleoneros, criticar, no ayudar, el que te valga si ves a una persona, no sé, en algún problema. El hacer oración mmm, es la comunicación más padre que puedes tener con Jesucristo. Y yo lo hago desde que yo conocí a Jesucristo en un hospital hace años. Pero yo ya desde entonces leía la Biblia, no como la leo ahorita. La Biblia, ay, pues decían, ábrela ahí a donde la abras, lee. Pero no entendía nada. Y volví a abrir la Biblia y no entendía nada. Yo no sabía quién era Moisés, no sabía quién era Abraham, yo no sabía quién era Isaac, no sabía quién era Jacob, no sabía por qué a Jacob le cambiaron el nombre a Israel. No sabía quién era Sara, Rebeca, no sabía la vida de Ana, de Judith, de Ruth, de Tobías, no sabía nada. Si yo leía, decía yo, pues no entiendo. Y todas las personas dicen lo mismo, es que no lo entiendo. No sabía cuando decían, Primera de Corintios a tal número. Yo no entendía nada. Tienes que buscar ayuda.
yo busqué ayuda con una amiguita mía que nos quisimos mucho y que ya murió. Ella me enseñó a leer la Biblia. Ella era católica y me enseñó a hacer oración. Perdón, me enseñó a leer un rosario de difuntos, me enseñó oraciones muy bonitas. Pero nunca me enseñó que en Éxodo 20 viene hablando sobre la idolatría que odia Dios. Porque a Dios solo debes adorar y solo a Él debes de servir. Es el primer mandamiento. Nunca en una iglesia católica te dicen que leas la Biblia. Y se los digo porque yo fui muchos años y yo nunca escuché a un sacerdote. Leía ahí lo que tocaba, que leyera y el sermón. Pero nunca oí que dijera, lean la Biblia para que vean lo que yo les digo es cierto. Nunca, nunca. Entonces, una vez en la casa de mi hija y de mi yerno que vivían ahí en Villaluz, nos decían, cuando yo me fui a esa casa, porque estaba sola, dije, van a empezar a desmantelarla y bla, bla, bla. Le dije, yo tenía que hacer algo. Y le dije a mi hija, oye, déjame irme a poner una tienda allá, pues estás sola y pues sirve de que no te la maltratan. Y entonces, de hecho, ya había gente que ahí se metía, ahí hacían fiestas, agarraban el agua, o sea, muchas cosas que luego me enteré. Pero luego me enteré de otras cosas muy feas. Cuando yo empecé a ir ahí, unos vecinos me decían, oiga señora, ya no vive su hija aquí, ¿verdad? Y le dije, no, ya no vive, hace rato. Y me dijeron, es que nosotros oímos que arañan las paredes de nuestro lado, que mueven cosas en la noche, pues ahí ya no había nada. Mueve los muebles en la madrugada y se oyen. Y entonces cuando ellos ya dijeron, sí es cierto, nos dimos cuenta cuando se fueron, pero nosotros pensábamos que venían y se quedaban en la noche porque se oía mucho movimiento de camas, de sillas, y se oían unos arañazos de unas uñas muy grandes en la pared de acá de nuestro lado. Y decíamos, ¿qué onda? Y yo me acuerdo que cuando yo entraba al baño, como era una pared de fondo blanca, yo veía muchas cosas ahí. Y decía yo, ¿qué es lo que yo veo que no puedo entender? Entonces yo le decía a mi esposo, que siempre me ha juzgado loca por esas cosas, y toda mi familia, le dije, es que yo veo algo ahí en el baño, en la pared, y no sé qué siento. Entonces una vez me di a la tarea de calcar con un lápiz todo lo que yo veía. Y me está escuchando Dios, no tengo por qué decir mentira en esto. Y yo me acuerdo que empecé a calcar así lo que veía. Yo no estaba dibujando, estaba calcando nada más lo que yo estaba viendo. Y al final de todo, les voy a decir, estaba el demonio con las alas abiertas. Fue lo primero que hice, que me fijé. De las alas del demonio caían así como calaveritas, así de caras, así como de monstruitos. En medio estaba, hice la forma de una persona y era una tía mía que había fallecido y se le había reventado el estómago, pero ahí el estómago, del estómago estaba saliendo como un monstruito de dientes así feos como de tiburón. Y tengo testigos de eso. Me dijo, es mi tía, una de mis hermanas. Y luego del otro lado había calaveras cayendo, pero estaba la cara de Jesucristo y la calqué como si me la supiera de memoria. O sea, yo simplemente estaba con el lápiz haciendo mero abajo como un cementerio de puras calaveras de las que se estaban cayendo. Y ahí había mucho pleito de mi hija y de mi yerno. Y de la abuela de mi yerno, pues bueno, tenían problemas. Y se fueron de ahí. Entonces cuando yo pensé en todo eso, dije, aquí está pasando algo malo. ¿Y qué hice? Bueno, empecé a leer la Biblia desde el principio.
En todo el tiempo que yo estuve ahí trabajando, porque era una tienda de abarrotes, yo leía la Biblia y me metía, y 2, 3 horas, a veces 2 horas, 3 horas, a veces yo estaba, porque cada que yo leía yo me interesaba más, porque cuando tú lees ese libro, te da, o sea, quieres saber más y más y más, qué más pasó, qué más pasó, y, y yo terminaba de hacer mis cosas, iba y abría la Biblia. Me tardé 1 año y 2 meses, más o menos, o 3 meses, en leerla toda. Obviamente la sigo leyendo, porque pues hay muchas cosas que te quedan dudas y aunque no lo creas, vuelves a leer y encuentras cosas que dices, ah, chis, esto no lo vi. El libro de Apocalipsis, decían, ay, es que el libro de Apocalipsis, bla, 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 pero era porque no sabía qué onda con ese libro. O sea, decían, no, es que cuando lees el libro de Apocalipsis, ay, no, qué miedo, yo no lo quiero leer. Pero es uno de los libros más padres de la Biblia. Es una revelación que se le hace a Juan después de que lo destierran a la isla de Patmos, el último de los apóstoles, porque creo que ya todos habían muerto, los habían matado, los habían sacrificado de la horrible manera que ustedes se puedan imaginar. Y a él lo desterraron por hablar de Jesucristo. Entonces, a él ahí se le muestra un ángel y Jesús hablándole de lo que querían que escribiera para que lo supiera el mundo. Y hubo cosas que le decía, eso todavía no lo reveles, porque todavía no es tiempo. Entonces cada que le daba un mensaje el ángel, Juan se arrodillaba, le hacía reverencia y le decía al ángel, no, no hagas eso conmigo. Yo soy como tú, como los apóstoles. Solo a Dios debes adorar. Volvió a darle, le seguía dando revelaciones para las 7 iglesias que quería mandarle mensajes. Y se volvió a arrodillar y le decía, no hagas eso, solo a Dios debes adorar. Lean el libro de Apocalipsis, está hermoso. Entonces, cuando yo empecé a leer la Biblia entendí muchas cosas y pues muchas que no entendía, pues investigaba, palabras que no entendía, las investigaba. Porque yo ya había hecho mi propósito de cambiar. Ahí mm, vienen muchas maneras de que Dios te pide que cambies. Leer Deuteronomio es un libro donde Dios te dice cómo debes de vivir, cómo debes construir tu casa, cómo debes cosechar, cómo debes sembrar, cuánto debes de pagar, cómo debes de pagar a la persona que te ayuda, cómo debes tratar a tu vecino, cómo debes de portarte cuando hay algún divorcio, o sea, viene todo. Y yo les digo, lo sigo leyendo y yo quiero cambiar, o sea, estoy cambiando, aunque no es fácil, es muy difícil cuando tienes muchas costumbres arraigadas y lo que no, o sea, yo veo en mucha gente que dice, no, que yo soy cristiana, pero sigues maldiciendo, pero sigues envidiando, pero sigues criticando, pero sigues teniéndole coraje a tu familia, a gente que ya se fue desde hace muchos años al cielo o no sé dónde estarán, a tu nuera o a tu yerno o a tu hermano. Y eso es un cambio, o sea, es perdonar y es olvidar las cosas que te hicieron, como Dios te perdona y olvida. Es difícil olvidar, no, es imposible, pero hay que tratar de hacerlo. El ser mejor persona no quiere decir nada más que yo lea la Biblia y, ay, ya, yo soy cristiana y me bauticé. No, es un cambio siempre, siempre, siempre. Tienes que estar, quieres hacer algo que dices, ay, no, no, eso no, porque eso no le gusta a Dios.
es que esto, ay, perdóname, Señor, lo que hice con esta persona, yo sé que a ti no te agrada. O sea, es un cambio difícil, pero tienes que cambiar. Es bonito portarte bien con la gente, ayudar, explicarles si tú entiendes algo que te están pidiendo de la Biblia. Es que no entiendo eso. Si tú lo entiendes, explícalo. Pero también dile, el cambio es completo en tu vida, en tu manera de ser, con tus vecinos, en tu ropa, o sea, en todo. No nada más explícame y te va a entrar por aquí y te va a salir por acá. Entonces, si tú crees que no puedes hacer lo que Dios nos manda, trata de hacerlo. Es muy difícil, pero trata de hacerlo. Porque Dios pide que perdonemos no una vez, 70 veces nos pide perdonar si te ofende tu hermano. Y les digo, es difícil porque la ofensa cala, pero si tú estás con Dios en tu corazón, no vas a batallar tanto. Pero cuando quieres a Dios aquí, no quieres tener nada que te estorbe en tu vida, en tu mente, en tu sueño, ¿me entiendes? Ya con los problemas cotidianos que tenemos, de, no sé, pues a veces de dinero, de cosas, de pagos, pues es más que suficiente. Y desgraciadamente, pues a veces se necesita mucho el dinero, pero cuando tienes a Dios aquí, sale el dinero y a veces no saben ni de dónde. Entonces, tomen en cuenta eso que les digo. ¿Crees en Dios? Cree en Dios. Ten comunión con Él. Arrodíllate. Si tienes el problema que tengas, si tienes un examen y es difícil, arrodíllate y habla con Dios. Tienes un compromiso muy fuerte de algo que debes, arrodíllate. Que en tu trabajo las cosas no van muy bien, arrodíllate y Él te va a escuchar. Primero, pídele perdón, luego da gracias por lo que has tenido a lo largo de tu vida y luego clama a Él el problema que tienes. Y verás que Dios te va a escuchar porque existe eso, que no te quepa la menor duda. Arriba hay una vida celestial. Y hasta que no lo entendamos, vamos a empezar a cambiar. Y bueno, pues se siguen cometiendo errores y todo, pero pide perdón y trata de no volver a cometer el mismo error. Porque le digo, es difícil cambiar la manera de ser de cuando tienes una vida muy arraigada. Sobre todo yo que tengo 61 años ya, pues hay algunas cosas que de repente digo una palabra y palabrota y digo, ay Señor, ¿verdad? Entonces, les voy a leer un pedacito de Apocalipsis que me gusta mucho, para que más o menos entiendan lo que les estoy diciendo. Dice en Apocalipsis 4, desde el 14 al 22, es chiquito. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así habla el Amén, o sea, Dios también se le llama el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me sentaré junto a mi Padre en su trono.
El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu de las iglesias. Eres tibio, se refiere, cuando te dice que eres caliente, se refiere a que crees en Él, haces las cosas que a Él le gustan, sigue sus preceptos. Está bien. Eres frío, no quieres saber de Dios, Dios lo respeta y perfecto. Pero cuando eres tibio significa, si eres cristiano y haces cosas que a mí no me agradan, entonces, ¿a qué estamos jugando? Por eso le dice, si eres caliente, ok, si eres frío está bien, pero tibio y haces todas las cosas que no me gustan, yo te vomitaré de mi boca. No te va a dejar entrar al reino de los cielos. A mucha gente le dará risa esto cuando uno le dice, conviértete, mira, sigue a Jesús. Es bueno que lo sigas, que lo tengas en tu corazón. Hasta se ríen de ti. Y uno nada más los ve y dices, pobrecitos. Pero cuando están enfermos en una cama, están con una tribulación muy dura, ay, sí se acuerdan de Dios. ¿Por qué no dicen, ay, puerta, ay, ropero, ay, escalera? Porque dicen, ay, Dios mío. No digas Dios mío, porque no crees en Él. Refiérete a los muebles, refiérete a otra cosa, pero no a Dios, porque no quieres saber de Él. ¿Me entiendes? A eso se refiere cuando dice, en cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El frío no cree, perfecto. El caliente dice, estoy con Jesús y hago todo lo que me pide. Pero tibio, pues todavía está peor que una persona que no cree, porque tú ya te entregaste a Cristo y sigues cometiendo pecados que no le agradan a Dios. Y pues eso es todo en este video. Quería hablar de eso. Desde hace días quería hablar de eso, pero he traído tantas cosas en mi cabeza. Tengo una hija enferma y a veces no puedo pensar, pero Dios es grandísimo y Dios cuando tú lo sigues, Él no te suelta de su mano. De verdad se los digo. Se sufre, se llora y todo, pero son pruebas que Él nos pone para ver si decimos un día, ¿pero por qué? A Dios nunca lo debes de interrogar en nada porque Él sabe lo que hace. Entonces, pues sería todo. Que la sigan pasando bien. Cuídense por ese nuevo virus que anda. Cuídense. Y que Dios los proteja siempre, los cuide y los bendiga. Siempre. Y cuídense mucho. Y lean la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Y este fue un video de Tita y Amanda. Y espero que si les gustan mis videos, se suscriban. Y se los voy a agradecer bastante. Que Dios los bendiga siempre.